Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy les traigo un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque pues lo toqué así muy por encimita en el video anterior donde hablamos de anatomía energética. Y en este video quiero tocarlo más a fondo y es el tema de los parásitos energéticos. Sí, de toda aquella, digamos, entidad o ser energético que impide el flujo adecuado y balanceado de la energía a través de nuestro cuerpo. Como vimos, este flujo balanceado de la energía a través de nuestro cuerpo se relaciona con un estado de salud y bienestar desde diferentes vertientes, y pues cuando hay energías que no corresponden, que drenan nuestra energía, bueno, no nos vamos a estar acercando a ese estado de bienestar, ¿no? Hablarles primero de la frecuencia de la energía vital. El universo tal cual lo conocemos y el que experimentamos y el que no alcanzamos a experimentar a través de nuestros sentidos está sostenido por una energía sutil, por una energía de alta vibración. En biología se ha llegado al concepto de campos mórficos, y desde las neurociencias y la física cuántica se habla del campo unificado. No voy a entrar hoy en ese tema, pero para decirles que la ciencia ya ha rascado como ese pedacito de la realidad. O sea que nuestro estado natural, nuestro estado, si nosotros estuviéramos en un estado de balance, de equilibrio, de salud mínima, en nuestro estado natural nosotros estaríamos vibrando en esta frecuencia, por tanto estaríamos en un estado de salud y bienestar naturalmente, ¿sí? Pero como veremos, las entidades parásitas o bueno, estas energías, una de sus principales estrategias de supervivencia es desacoplarnos y alejarnos de esta vibración, ¿no? Como que bloquear este tipo de energía para ellos poder, digamos, seguir subsistiendo en su entorno. Pues son como organismos vivientes, tienen sus estrategias de supervivencia, como vamos a estarlo viendo a través de este video. A medida que nos van desacoplando de esta sintonización natural que tenemos con las altas vibraciones, pues ellos se van permitiendo más alimento, van rompiendo más nuestras defensas y pueden también abrirle paso a entidades más fuertes, más complejas, ¿va? Un punto importante aquí es que el hecho de vivir sin conciencia, desconectados de nosotros mismos, de pronto vivir mucho en el presente o mucho en el pasado, eso nos hace más vulnerables frente a este tipo de entidades, pues vamos a dejar de percibir sutilezas, ¿no? Sutilezas que ocurren en nuestro cuerpo, que ocurren en nuestra mente, en nuestras emociones, que nos podrían estar indicando como la presencia de una parasitación. Lo que pasa es que, bueno, en la sociedad en la que vivimos nos hemos acostumbrado a que muchas cosas son normales y dejamos de observar ciertos síntomas que comienzan a llamarnos la atención. Y bueno, vamos a comenzar hablando de los endoparásitos. Se llaman endoparásitos porque habitan en las capas interiores de nuestro campo áurico, como va a referir a campo áurico como las 4 capas que vimos en el video anterior. Recuerden, un campo, nuestro cuerpo físico, nuestro campo etérico, nuestro cuerpo etérico, perdón, cuerpo emocional o astral, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Entonces, estas entidades, estas energías, se alimentan principalmente de la energía de nuestro cuerpo etérico y de nuestro cuerpo emocional. Estas entidades inorgánicas, por supuesto, porque no tienen cuerpo físico, son solo energía, van a entrar, van a ser más susceptibles a entrar y buscar cuerpos que estén energéticamente vulnerables. Como hablábamos en el video anterior, si hay heridas en el campo etérico, si el cuerpo emocional está muy difuso, pues va a haber más probabilidad de que un parásito se nos pegue. Mi maestra de limpieza energética tenía una metáfora que nos explicaba, cuando el carro está bien polichado, está brillante, está bien encerado, bueno, lo que sea que le echen a un carro, pues si le cae barro va a caerse solito o va a ser necesario solamente pasarle un trapito. ¿Por qué? Porque la pintura del carro está bien montada, entonces pues lo que sea que pase pues no va a pasar a mayor.
Pero si la pintura del carro está corroída, si inclusive hay partes con óxido, ya pues obviamente una lluvia o cualquier cosa que suceda pues puede lastimar mucho más hasta la estructura de la carrocería, ¿no? Entonces esto funciona como las plagas. Si tenemos un problema de ratas o de cucarachas en la casa, podemos llamar al exterminador, pero lo que nos va a decir esta persona es: primero hazte cargo de tus residuos. Entonces la plaga llegó porque no estás manejando bien las basuras, porque bueno, tal vez sí estás manejando bien las basuras, pero puede haber un suelo por ahí, no sé, un restaurante con piso de madera, me imagino. Entonces como que tal vez toca hacer cambios estructurales, ¿no? Puede que el exterminador haga su trabajo y bueno, limpie la plaga por un momento, pero si seguimos alimentándola y dejándole la basura y dejándole lugar para que habite, pues bueno, van a persistir. Entonces, de la mano de esta metáfora, decirles que esta idea de que somos seres perfectamente limpios y puros y de la nada viene algo y se nos pega encima, pues no. Porque sí puede haber el caso de que algo venga desde afuera, un parásito, y se te pegue, pero es primero porque hay una vulnerabilidad, hay una brecha en tu campo áurico. Y dos, bueno, puede que se te pegue algo, sí, puede que tú estés en un nivel de limpieza y de balance muy bueno, pero puede que se te pegue algo. En tal caso, si tú eres una persona que trabaja por tu balance interno, por armonizar tus chakras, por estar como en sintonía contigo, pues esa entidad no va a tener mucho que hacer en ti, no va a perdurar en el tiempo. Fácilmente se cae, no persiste. Bueno, cuando ya hay presencia de parásitos, ya bien sea porque se nos pegaron y los dejamos subsistir en nuestro sistema energético o porque los creamos, vamos a hablar de eso porque es lo que por lo general ocurre, que nosotros mismos los creamos. Bueno, empiezan a haber primero a haber bloqueos en los chakras, empieza a haber deterioro de diferentes funciones. Por lo general, pues bueno, primero se empieza a romper esta alineación con la luz, ¿no? Entonces, de repente tú eres una persona que le gusta hacer deporte, no sé qué, cuidarse y de repente no, de repente ya para ti no es prioridad estar bien, ya para ti no es prioridad cuidar tu salud, cuidar tu alimentación, cuidar tu estado físico, ¿no? Entonces este tipo de cosas comienzan a suceder cuando hay parasitaciones y no podemos hacerle frente. Hay algunos síntomas, pero claro, obviamente desde lo energético. Los parásitos también habitan por lo general lugares donde saben que van a encontrar alimento constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, velorios, cementerios, hospitales, lugares donde las personas se drogan constantemente, eventos con música que genera desbalanceo de la energía a las personas porque saben que allí van a ir personas constantemente, que va a ir comida, entonces ellos están en este tipo de espacio, ¿no? Y pues si vamos en este tipo de espacios y con una vulnerabilidad energética alta, pues bueno, ya está dicho. Entonces yo quiero poner un ejemplo. Está la típica escena de que después de una ruptura, entonces pues hay una persona, eso es una escena muy de película, ¿no? Una persona que está llorando, viendo televisión y con un litro de helado y bueno, sí hubo un evento que generó un malestar y bueno, esta persona se vio afectada en su chakra del plexo solar, ¿no? Aquí en la boca del estómago. Y llegó como este parásito un poco de la gula, entonces a comer mucho y entonces como para calmar la ansiedad y calmar como el malestar emocional y esto. Pero digamos que es una persona que fácilmente está en balance, ¿no? Naturalmente se cuida mucho, entonces como que a los pocos días reacciona y entonces empieza a buscar de amistades nutritivas, de volver al deporte, de retomar la meditación, tal vez inicia una terapia. Entonces digamos que lo normal, tuvo como una época en la que, bueno, estaba como perdiendo su poder personal, porque el chakra del plexo solar es en este caso poder personal, entonces, y bueno, otras cosas, pero sí, vino el parásito, hubo un problema energético ahí momentáneo, pero esta persona fácilmente salió adelante, ¿no?
Pero entonces está el caso también que pasa el tiempo y no pudimos hacer frente a la situación. Y digamos que ya la situación pasó, el duelo pasó, pero quedamos con esa brecha energética abierta, ¿no? Entonces ya no es el parásito que creaste o que está habitando tu cuerpo, pues tu cuerpo etérico, tu cuerpo astral, sino que ya empiezan a convertirse en manifestaciones energéticas mayores, ¿no? Inclusive pueden comenzar a convertirse en egregores que se alimentan de nuestra energía mental, de nuestra energía emocional y de nuestra energía vital. Antes de comenzar a hablarles de cómo esto conecta con entidades mayores, exoparásitos, que son ya entidades externas que vienen y sí, ya es importante para mí hablarles de las formas pensamiento y los egregores, porque es la raíz de los egregores las formas pensamiento. Más adelante hablaremos mucho más en detalle de esto, pero es importante comenzar aquí porque quiero explicarles el origen. Los egregores, seguramente ustedes si han visto información en internet, se habla más del egregor masivo, ¿no? Del grande, de los fenómenos de masas, que es súper importante hablarlos, vamos a hablarlos. Pero quiero que entiendan que los egregorcitos nacen de nosotros, ¿sí? Como dice Nahual, un maestro espiritual en su canal, Intihuaca, dice, los egregores son nuestros hijos, básicamente. Entonces, así. Las formas, pensamiento. Bueno, como les venía diciendo, los endoparásitos pueden nacer en las capas interiores de nuestro campo áurico. Y esta es la explicación de cómo esto sucede. Vean. Las formas pensamiento es un concepto que ha comenzado a tomar forma, o sea, a tomar más fuerza en estos días y me parece muy importante darle fuerza y que comencemos a hablarlo más porque en este concepto podemos encontrar muchas maneras en cómo se estructuran las tradiciones, creencias, programaciones mentales que tenemos en nuestro cuerpo mental. Una forma de pensamiento es literalmente una forma en nuestro campo áurico que implica no solamente pensamiento o cuestiones racionales, sino que tiene un alto contenido emocional porque está energizado desde el campo astral, desde el campo emocional, ¿no? Y una forma de pensamiento incluye programaciones como estructuras de pensamiento muy fijas y de sentimiento también muy fijas respecto a la realidad. Entonces una forma de pensamiento puede moldear de manera radical costumbres, el carácter de las personas, cómo nos pensamos, cómo vemos la realidad, ¿no? Y constantemente le estamos dando forma a eso, ¿no? Es como esta idea de las personas que tienen una creencia muy fija y creen eso y todo es así, así, bueno, es esto. Esta persona ve la realidad a través de esa forma de pensamiento. Como vimos en el video anterior, el campo mental y emocional no mueren como si el campo etérico se disuelve cuando pues llega el fin de la vida, ¿no? Y las formas de pensamiento que heredamos forjan de una manera muy radical la forma de vida que llevamos, las experiencias y cómo vemos la realidad, ¿no? Y muchas veces, eso es lo que a veces llaman karma, bueno, no, a veces sí, es lo que llaman karma, que escogemos una vida o buscamos, dependiendo de la energía que haya en estas formas de pensamiento, buscamos vivencias y manifestaciones en la realidad que nos permitan como trabajar, como abordarlo. Entonces nosotros decidimos si vemos eso como una desgracia o como oportunidades para trabajar esas estructuras mentales rígidas, ¿no? Pero bueno, este es un tema del que podemos hablar horas y no vamos a profundizar en ello por ahora, pero para el propósito de este video quiero que nos quedemos con lo siguiente. Aquí está la imagen de una forma pensamiento. Yo quiero decirles que estas imágenes yo las hago en Canva, no Pro, así que no soy diseñadora gráfica, no, muy rudimentaria mi manera de hacer estas cosas. Quiero que sepan que es solamente como una representación muy somera de lo que puede ser, pero muchas personas videntes dicen que se pueden ver como
literalmente formas, otros dicen que tatuajes, es acumulaciones energéticas densas, entonces eso, como que cada vez que pensamos, digamos, pon esto en tu imaginación, cada vez que pensamos y tenemos un pensamiento, sobre todo con una carga emocional muy fuerte, es como si hiciera una protuberancia en nuestro campo áurico, ¿no? Entonces se hace como un huevito y ahí. Entonces digamos que el pensamiento va y se pierde y bueno, se diluye, pero resulta que hay formas de pensamiento que persisten. Quiero dar el ejemplo del miedo. Digamos que tenemos una exposición, son de esas primeras veces en que hablamos en público, somos una persona tímida, entonces nos da miedo el rechazo. Y tenemos miedo y tenemos miedo y entonces aparte le subamos el miedo a hacer el ridículo, el miedo a ser humillado, no sé qué. Entonces ya no es solamente una protuberancia, sino que lo hemos energizado, se ha hecho más grande. Y ponle que además en tu familia está este tema de la humillación, entonces te da miedo ser humillado públicamente, aparte te presionas por ser perfecto o perfecta, entonces bueno, se hace más grande y entre más grande y entre más energía le demos, igual, recordemos que una persona puede llegar a tener entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día, o sea, imagínense la cantidad de energía que podemos estarle entregando a este tipo de pensamientos. Entonces, entre más alimento le damos a la forma de pensamiento, pues se va haciendo más grande y súmale que somos personas que tal vez no nos miramos mucho a nosotros mismos, que no trabajamos emocionalmente, que no nos observamos, que no nos cuestionamos, que vivimos en el futuro, en el pasado, no vivimos en el presente. Bueno, hay muchas más probabilidades de que esta forma de pensamiento pase al siguiente nivel, que sería escindirse. Se hace una entidad autónoma, como se los dejo aquí en este caso. Va a seguirse alimentando de tu energía, pero no responde necesariamente a tu pensamiento consciente. Entonces aquí comienzo a hablar de los egregores. Son entidades energéticas ya con un nivel de autonomía con respecto pues a la persona que los creó o la persona de la que se están alimentando. Estas entidades energéticas, como les digo, pues tienen sus estrategias de supervivencia como cualquier organismo viviente y parte de eso es que ellos reconocen muy rápidamente cuál es su alimento emocional y mental, ¿no? Reconocen fácilmente cuáles son las emociones, los estados emocionales y los estados de pensamiento que les proveen un cierto tipo de alimento. Muchas de estas entidades sí gustan del miedo porque el miedo, la adrenalina, eso les genera como ese residuo, o sea, ese residuo que les provee de energía. Entonces, cuando estamos en estados de desbalance energético, pues bueno, estas entidades se alimentan de ello, van rompiendo nuestra conexión con una frecuencia alta de vibración, vamos normalizando estos estados de baja vibración, vamos cada vez buscando más y teniendo más estas experiencias de manera repetitiva. Entonces voy a continuar en el ejemplo de la vez pasada. Digamos que, listo, pasó lo de la ruptura. En esta ocasión decides que beber alcohol es algo que calma tu sufrimiento emocional, ¿no? Y que es muy natural en muchas de las circunstancias, ¿no? Es hasta un cliché sociológico. Digamos, siguiendo el libro de la ruptura, ponle que tú eres una persona que pues normalmente no bebes y que de pronto lo haces en ciertas reuniones familiares, pero no solías hacerlo como con mucha frecuencia. Pasa este tema de una ruptura, es para ti muy doloroso y comienzas a beber como en el ejercicio de buscar un alivio emocional. Aunque antes hacías esto de beber cada 4 o 6 meses, ya de repente para ti es súper normal comenzar a hacerlo semanalmente.
¿sí? Empiezas a descuidar el ejercicio, ya no te lavas los dientes seguido, ya la alimentación, bueno, pues ni decir, ya comienzas a descuidarte en ese sentido, de repente ya para ti es normal tener encuentros sexuales fortuitos, cosa que antes no hacías, ¿no? Entonces, pues ya, digamos, aunque tú antes tenías una estructura de creencias que te mantenía como un poco fuera de esta frecuencia, ahora compartes con personas que ya es normal estar buscando plan jueves, viernes y sábado, y ya normalizaste y ya tu estructura de creencias está como estructurada para que constantemente estés buscando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es esto, a medida que el egregorcito va creciendo, él pues se va como tomando cada vez más el control del centro de pensamiento, de conciencia de la persona. Hay quienes se refieren a estas entidades como represores u obsesores internos, porque constantemente está el pensamiento de pum, beber, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pum, beber, pum, beber, pum, beber. Y no solamente que ya no es algo que solamente te pasa a ti, sino que ya habitas unos espacios, ¿no? Entonces ya no solamente el estímulo es interno, sino que externamente también hay estímulos que constantemente te llevan a la misma situación. Hay quienes se refieren a esta situación como la rueda hipnótica de estos parásitos. Digamos que yo como lo veo y cómo podríamos identificarlo como estos pensamientos compulsivos. Pues esto puede ser como un red flag muy que podemos ver muy habitualmente, es como estos pensamientos obsesivos, compulsivos, que tú dices, no, pero es que yo ya no quiero esto, pero es viene constantemente, ¿no? Por eso es que entre más tiempo vivimos como con estas presencias en nuestra vida, es mucho más difícil salir, no imposible, que eso es algo de lo que quiero que hablemos, pero sí tener en cuenta que distorsionan, y sobre todo en casos muy avanzados, distorsionan por completo tu percepción de la realidad. O sea, quiero que sepas que nosotros vemos el mundo a través de nuestro campo áurico, y si nuestro campo áurico está lleno de estas entidades, pues naturalmente vamos a ver toda nuestra realidad a través de estos obsesores, ¿no? Inicialmente, en los estadios más tempranos de este tipo de entidades, ellos dependen de nuestra energía para sobrevivir, y ya cuando la cuestión va avanzando, esto se vuelve al revés. Ya nosotros generamos adicción y dependencia a estas formas de pensamiento, ¿no? Entonces, pues esto es algo que conocemos mucho en psicología, que la llaman la resistencia, ¿sí? Como esta incapacidad ya de salir de esta estructura mental, ¿no? Ya se vuelve como una obsesión, bueno, una incapacidad de ver más allá de estas estructuras de pensamiento que nos marcan estos parásitos. Y bueno, obviamente también la dependencia se vuelve química. Es un poco más obvia en este ejemplo que yo les estoy dando porque es una sustancia, pero nuestras células también generan adicción a estructuras de pensamiento. Entonces, por ejemplo, la codependencia, que es también una forma de adicción, la ira, por ejemplo, que, bueno, en eso puedo hablar yo un poquito, que sí, como yo me acostumbro a reaccionar con ira, y como la ira se volvió mi manera de sobrevivir en el mundo, pues ya mis células encuentran en eso una forma de supervivencia, ¿no? Entonces es difícil salir de esas estructuras de pensamiento, pero bueno, es posible. Entonces ya vimos que nuestras formas de pensamiento se convierten en egregorcitos que pueden ir creciendo y creciendo y creciendo, que tienen sus estrategias de supervivencia para alimentarse, para desarrollarse, para crecer. Y llega un punto en que también tienen sus maneras de sobrevivir y de relacionarse con el campo energético que hay fuera de nosotros, porque más allá de nuestro campo áurico, pues hay un mar de energía, hay una realidad acá
que pues nuestros sentidos no perciben, pero que pues obviamente el parásito sí. Entonces, ya por lo general, cuando hay una presencia de egregórica importante, generalmente no es uno, no son dos, son varios, comienzan a hacer nido, comienzan a romper nuestras barreras energéticas. Por lo general, comienzan a invadir de nuestro primer chakra, el chakra raíz, hacia arriba. ¿Por qué? Porque claramente entre más invadan el centro de control y la visión y perspectiva de realidad de las personas, pues más alimentos se van a procurar. Entonces, esto pues ya voy a continuar, pero para decirles que es sano y es importante que dudemos de cómo vemos la realidad, que nos cuestionemos, ¿sí? No, es que yo soy así, así voy a ser hasta el final de mis días. Bueno, eres tú. ¿Qué tan bien te sientes con esa estructura? ¿Qué bienestar encuentras ahí? ¿Mm? Pensamientos, no sé. Pero sí es muy bueno y positivo siempre cuestionarnos y pensar en nosotros, sobre lo que nos está trayendo bienestar o no. A veces tomamos malas decisiones y bueno, está bien cambiar de forma de pensar. Es sano, es constructivo desarrollarnos, evolucionar y decir, uy, esta forma de pensar ya no me copa, ya no se relaciona conmigo porque resulta que me era adaptativa hace 5 años, pero ya hoy no. Y está bien, eso es sano. Entonces, bueno, para continuar el tema, sí, el principal objetivo es dominar nuestra perspectiva de la realidad, lo que creemos, y porque en base a esas estructuras de creencias que nosotros nos comportamos y buscamos experiencias en esta vida. Y estas entidades les conviene que busques experiencias de vida que te generen este sufrimiento del cual ellos se alimentan, ¿no? Entonces, los exoparásitos ya son entidades mayores, mucho más complejas, que están afuera, que aprovechan cuando ya hay mucha brecha en un campo energético, bueno, comienzan a invadir ese cuerpo, por el chakra, como les decía, raíz, empiezan a subir, afectan las relaciones, afectan el nivel vital de la persona, su capacidad de sentir, ¿sí? Porque cuando ya, digamos que cogen como desde el cuerpo mental y empiezan a comprimirnos, nos comprimen alejándonos de nuestra capa espiritual, ¿sí? Entonces nos van comprimiendo, entonces ya, por ejemplo, no podemos sentir, ¿sí? Esto hay que sentir que ya no nada me mueve, como que no sé. Neurológicamente, de hecho, y siguiendo este tema de las sustancias, la dopamina, que es el neurotransmisor relacionado con la sensación de placer, en la medida en que vamos estimulando mucho esas vías dopaminérgicas en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, bueno, ya llega un punto en que nos sentimos, ¿sí? Esto tiene un nombre, anedonia, ¿sí? Pues ya nuestro sistema neurológico pues está deteriorado, la dopamina necesitamos siempre estarla llevando al extremo para poder tener sensaciones, y lo mismo pasa a nivel energético, ya hay desconexión total con cuerpo mental y con cuerpo emocional, ¿no? Me disculpo con ustedes, los problemas con el micrófono persistieron, así que voy a grabar esta última parte del video para ustedes, solo el audio. Sobre estas entidades exoparásitas se ha escrito mucho a lo largo de la historia en diferentes culturas, y ver estas conceptualizaciones nos ayuda un poquito a ver cómo se ha abordado la dinámica de esas entidades con los humanos. Entonces, pues para comenzar, en el hinduismo se conocían como asuras, aquellas entidades que encarnaban fuerzas negativas. En la cultura mapuche se usaba la palabra huecufu para referirse a todas estas entidades negativas. Para ellos eran causa de enfermedad y desgracia. Les voy a estar dejando en la pantalla los nombres para que los puedan ver con mayor claridad si es que quieren investigar más.
Antes del Islam, en la cultura árabe se hablaba de los Qari, seres espirituales negativos que influenciaban mal a las personas y podían causarles mucho daño. Y esta es la que más me parece interesante, y es que en el budismo encontramos el concepto de Mara, y dicen así, literal: es la ilusión que conforma la realidad. Tiene su origen en un estado mental y puede llegar a personificarse como una entidad. Mara fue quien intentó evitar que el Buda alcanzara la iluminación. Entonces me parece muy interesante sobre todo esta alegoría que hacen de los maras, como esto que veníamos hablando, ¿no? De que comienza como un estado mental que comienza a desarrollarse y a evolucionar hasta ser una entidad. A mí me gusta mucho esta noción de Mara porque tiene como primero esta noción de que nos crea un espejismo para ver la realidad y que puede personificarse al final, ¿no? Volverse una entidad independiente. Entonces, nada, pues estas energías comienzan a invadir nuestra cadena de chakras. Obviamente, cada vez que este proceso avanza, podemos vernos cada vez más afectados, más desconectados de nosotros mismos, de nuestros vórtices energéticos. En esotérica y en el ocultismo contemporáneo, bueno, se ha avanzado mucho en este tema, se ha escrito hasta de estructuras y jerarquías entre todo este tipo de entidades. Hoy en día hay muchas estrategias y maneras para podernos mantener balanceados energéticamente. Podemos echar mano de muchas de ellas: el reiki, el chamanismo, la meditación. Bueno, o sea, hay muchísimas corrientes que han hecho muchos avances. De hecho, hace poquito vi que también han empezado a surgir como aparatos tecnológicos, como una calculadorcita, bueno, me parece así como chiquita, que te pones acá y te ayuda a balancear los chakras. Pero lo que quiero dejar dicho es que volvamos a la analogía del exterminador. Nosotros podemos pagar terapia cada 8 días e ir donde el maestro Reiki, alinearnos y no sé qué, pero si no nos estamos haciendo cargo de nosotros mismos, de nuestro miedo a enfrentar nuestros propios demonios, a enfrentar nuestra propia oscuridad, de ver, oye, ¿por qué me cuesta tanto relacionarme con mi familiar? Bueno, todo ese tipo de cosas, pues no vamos a seguir viviendo en el mismo bucle. Sobre todo si no somos capaces de cuestionarnos, si nos da miedo mirar nuestro mundo interior. Entonces, pues nada, dejarles hasta ahí el tema por hoy. Voy a avanzar más en el siguiente video. Vamos a hablar sobre egregores y péndulos. Ay, me emocionó mucho hablar de este tema porque son cuestiones muy complejas, pero siento que quiero aportar mi granito de arena para que podamos entender de manera un poquito más concreta cómo es la estructura energética de la realidad partiendo de nosotros, ¿vale? Entonces, nada, pues si te quedaste hasta este punto del video, te agradezco mucho, te mando un saludito, te mando un abrazo muy grande. Por favor, si tienes alguna pregunta, házmelo saber en comentarios. Y nada, espero que estés muy bien.